Bueno, saludos a todos, bienvenidos otra vez a un episodio más aquí en Sola Escritura para todos ustedes. Aquí el pastor Javier Guzmán y tenemos también aquí a José Apicela por acá. Qué bueno, saludos a todos. Vamos a empezar con un nuevo tema. Y yo quiero que sea algo natural. Una conversación que tendríamos una mañana tomando un café. Exacto. O en la tarde si estuviésemos en la playa. Claro que sí, algo sencillito. Conversaciones normales para que cosas que son complejas, que muchas veces se hablan en los domingos, se puedan discutir un día tranquilo. Claro. Un poquito más práctico. Un poquito menos domingo. Un poquito más familiar. Eso es lo que me gustaría estar haciendo. Un día tenemos que poner un café aquí Cafecito y poder por aquí. hacer eso. Claro que sí. Obviamente, el tema que vamos a traer hoy para todos ustedes es una reflexión de uno de los mensajes que se dio hace un tiempo atrás. Y es el siguiente: el error de un diagnóstico espiritual fatuo. El error de tú diagnosticar las circunstancias que están pasando en la vida de tal manera que tú no tengas conciencia con certeza cómo enfrentarlas. Eso está conectado con el último podcast que hicimos, la última discusión que hicimos, que es cómo identificar la actividad demoníaca en la vida de nosotros. Claro. Dentro de la vida de actividad demoníaca, nosotros hablamos la última vez que una de las maneras la primera era crear una realidad paralela. La segunda era erosión de la identidad. La erosión de la identidad. Y la tercera era la fractura del ser y la manifestación en el comportamiento. Y para eso fuimos a Mateo, donde hablamos cómo el endemoniado, después de haber pasado por todo este proceso, tenía manifestaciones del cuerpo para afuera. Sí. Y dentro de todo lo que tocábamos, hablamos que básicamente las manifestaciones demoníacas no es que la gente le da la cabeza la cabeza le da vuelta, o que se le levita del piso, cambia la cara, aunque todas esas cosas pudieran tener su espacio en algún momento. Eso no es lo que vemos todos los días, sino que puede afectar a un individuo inclusive cuando es cristiano. Claro. ¿Verdad? Cuando es cristiano vive, pero hay ciertas áreas de la vida que todavía no ha puesto en las manos del Señor, y por eso es que podemos caer en esa trampa, y es necesario saber la realidad que estamos viviendo, que hay un enemigo que está como león rugiente, ¿verdad? Sí, claro. Y entonces lo que vamos a hacer hoy, entendiendo eso, vamos a hacer una extensión, y la extensión de eso entonces es el poder identificar en el momento en que tú te encuentras. El porqué de la situación. El porqué de muchas situaciones, para que no te confundas cuando estás siendo atacado en momentos. Y no estamos hablando que estamos siendo atacados todo el tiempo y todo es espiritual en todas las áreas, ¿verdad? Pero a la misma vez sabemos que la Biblia nos llama de un enemigo, de un león rugiente, está buscando un acusador que está día y noche haciendo lo mismo consistentemente, y el Hijo de Dios tiene que tener una armadura, ¿verdad? Claro que sí. ¿Qué tú opinas de eso? Sí, yo pienso que sí. Tenemos que tener una armadura y estar alerta de por qué estamos en esta situación. Exacto. Y eso nos va a ayudar, Pastor Javier, a tener una buena relación con el Señor y poder seguir creciendo en Él. Ajá. Porque la consecuencia de no identificar estos 3 puntos de los que vamos a tocar hoy es una vida miserable. Ajá. Y no vale la pena, al ver el gran sacrificio que nuestro Señor hizo por nosotros, para que vivamos una vida en depresión. Imagínate. Y sin propósito. Imagínate, no se puede. Y por eso es que vamos a hablar de estos temas. Vamos a tratar de desglosarlo lo mejor. Nosotros aquí no estamos necesariamente clamando o diciendo que no lo sabemos todo. La Biblia no es un libro, son múltiples libros englomerados en uno solo, que se llama la Biblia, ¿verdad? Entonces hay mucho que leer, mucho que estudiar, mucho que buscar. Aquello que no lo sepamos lo vamos a buscar con más profundidad. Y si usted tiene algún comentario sobre lo que tenemos, escríbanos, por favor. Estamos muy deseosos de contestar sus preguntas, y a la misma vez muy deseosos de que usted opine. Mira, sea bueno o sea malo, no importa. Usted quiera, no importa. Eso no tiene. Va a ser muy recibida su comentario. Ahora, mire qué importante. Vamos a hablar un poquito sobre esto. Los cristianos, en momento, tienen que interpretar el dolor de alguna manera. Sí, porque va a venir. El dolor va a venir. El dolor está. Inclusive hay un psicólogo clínico que se llama Jordan Peterson, que dice que es necesario de que el hombre y la mujer sepan que en este mundo van a haber más momentos de sufrimiento que momentos de alegría. Y él dice que tiene que estar preparado para eso. Eso lo dice un psicólogo clínico que no necesariamente es cristiano, que está dando algunos vestigios por ahí de que posiblemente tiene algunas cosas y lee mucho la Biblia.
Sin embargo, yo le añado a eso. Yo le añado a eso. Él dice que hay que prepararse para los momentos de sufrimiento. Y yo digo que hay momentos en la vida que son tan gloriosos en el Señor que hace que no se olvide momentos de los sufrimientos. ¿Sabes cuán maravilloso es nuestro Señor? Que nos da momentos de gozo y de alegría que pueden borrar multitud de sufrimientos del pasado, Claro ¿verdad que que sí. sí? Entonces, es importante que entendamos que la persona, cualquier persona, sea cristiano, no va a tratar de interpretar el sufrimiento, el dolor y las dificultades en la vida. Y por eso es que es necesario entenderlo bajo el contexto que somos nosotros, que somos hijos del Dios viviente, salvos por la obra única y salvadora y De la redentora cruz. de la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo, Rey y Señor. Nosotros tenemos que saber interpretar esto, porque si no, vamos a tender a culpar, vamos a tender a levantar la mano contra el cielo en momentos. Está bien, es necesario que podamos interpretar esto bien. Entonces, el mensaje central de lo que nosotros queremos dar aquí es que malinterpretar o hacer un diagnóstico incorrecto de nuestras pruebas es una de las razones principales porque las personas se apartan de Dios. ¿Tú no crees? Claro que sí. Porque tú crees que, por ejemplo, la expectativa de que siempre yo voy a estar sano, de que Dios me va a dar todo lo que yo deseo en mi corazón. Pero resulta que el Señor no nos ha prometido que Él nos va a dar todo lo que nosotros queremos. Sí nos va a dar todo lo que necesitamos y sí va a estar en toda situación. Pero entonces, pastor, yo estaba pensando esto en estos días. Algo que nos separa de Dios es el querer todo el tiempo estar sano, el querer todo el tiempo en que las cosas me salgan bien. Y la realidad es que no todo el tiempo las cosas salen bien. Entonces, como no salen como yo quería, ahora apunto a Dios. Y eso Sí. me separa del amor de Él. Eso básicamente estamos viviendo en una cultura donde la teología de la prosperidad ha sido predicada mucho. Aquí en los Estados Unidos, e inclusive en muchas partes de Latinoamérica, pero más en los Estados Unidos. Está bien, donde se ha predicado que el nivel de tu prosperidad va a depender de la cantidad de fe que tú tienes. Pero eso tú no se lo puedes decir al apóstol Pablo, que murió decapitado. Si le preguntas eso a Juan, ¿qué tú crees que Juan te diría? Que es totalmente mentira. Que claro, si, si las riquezas que yo puedo tener, la abundancia que yo puedo tener va a depender de mi fe, yo estoy errado porque la mayoría de los apóstoles que nosotros reconocemos de la Sagrada Escritura, todos murieron. Y murieron de manera acerrillados, tirados de techos. Entonces, no hay nadie en la Biblia que de acuerdo a los términos humanos, nosotros pudiéramos decir que fue próspero como ahora mismo nos predican los de la teología de la prosperidad. Si estás enfermo es porque has pecado. Si no tienes dinero es porque no tienes fe. ¿Dónde está tu fe para que puedas creer en todas estas cosas? Y en realidad eso está totalmente erróneo. Claro que sí. Y yo creo que sí, eso puede causar un problema brutal en la vida de la gente cuando malinterpreta lo que Dios tiene que decir. Hay una canción que me gusta mucho donde una cantante habla de que la realidad como cristianos que nosotros tenemos de que si conocemos a Dios, vivimos vidas diferentes, es importante. Yo puedo conocer a Dios no como Él quiere ser conocido, sino como yo me lo invento. Y ahí es donde está el problema. Porque si me lo invento yo, el Dios falso que yo me estoy creando, y en vez de llamarlo Jesús, lo llamo Juan Pepe. O en vez de llamarlo Jesús, lo llamo dinero. En vez de llamarlo Jesús, lo llamo millonario. Y tengo múltiples cantidades de nombres, pero no el nombre correcto, que identifica la obra redentora de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Yo puedo caer en un lío brutal de interpretación teológica, de tal manera que me puede llevar a mí a sucumbir a unas depresiones brutales, a creer que Dios me ha abandonado, a creer que Dios me ha echado hacia un lado. Y por eso es necesario tener un diagnóstico espiritual correcto de lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Está bien? Entonces, esto es importante porque yo quiero estructurarles a ustedes una enseñanza, algo para explicar esto. Y básicamente es el siguiente: el dolor
interpretado sin la perspectiva correcta, destruye la fe. Como tú acabaste de decir. Sí. ¿Cómo? ¿Has tenido una experiencia con alguien o contigo mismo donde el interpretar algo incorrectamente te ha llevado a ti a destruir la fe que tienes? Tuve una experiencia con una amiga que ya estaba presentando yo creo que te lo comenté hace meses atrás, ya estaba presentando la cita para ser ciudadana. Y entonces oraron por ella y le dijeron que en el nombre del Señor ella la iba a pasar. El 100% seguro que ella la iba a pasar. Imagínate. Y la realidad fue que no. Cuando ella fue, le hicieron unas preguntas, se puso nerviosa y no pasó el examen. Entonces ella estaba triste, ella me dijo, José, estoy confundida porque es que me dijeron en la iglesia que el Señor me iba a ayudar, iba a poner una persona que me iba a hacer las preguntas más fáciles y no fue así. Y yo le comenté, yo le dije, mira, el Señor nos ha prometido que estará con nosotros en cada situación, pero no te va a decir cuál es el resultado. Pero ahora ve que tú tienes la oportunidad de presentar ese examen otra vez. Y cuando lo presentes otra vez y lo pases, ahora lo vas a apreciar más. Y mira cuán importante es las personas que están alrededor. Las personas que están alrededor, que simplemente lo que en momentos cuando oran por uno o la interpretación que tienen de las Sagradas Escrituras es totalmente incorrecta en momentos. Sí. Una vez una señora se me acerca pidiendo oración por la enfermedad y obviamente las Escrituras hablan, orad por los enfermos y poner vuestras manos sobre ellos. Pero ¿quién es el que tiene el poder para sanar? Dios. Solamente Dios. Este tu servidor no tiene poder para sanar. Solamente Dios tiene poder en su prerrogativa y en su soberanía para decir a quién Él sana y a quién Él no sana. Yo no tengo eso. Dios es el que sabe. Yo obedezco cuando el Señor me dice ora por esta persona, cuando alguien viene. Y cuando se me acercó esta señora mayor, yo tuve que decirle la verdad. Y tuve que decirle, mira, oro por ti, pero el Señor tiene poder para sanarte, pero si no, tenemos que decir como Job, adoraremos solamente a Dios en los momentos buenos, cuando Job le habla a su esposa, que le dice, ¿por qué mejor no maldices a Dios después de todas las cosas que te pasaron y te mueres? Y él responde a la esposa y dice, adoraremos solamente a Dios en los momentos malos, en los momentos buenos y no en los momentos malos. Entonces es importante el entender que cuando interpretamos la Biblia tenemos que tener una vista panorámica de que la soberanía de Dios nos va a ayudar en momentos, pero esa soberanía no necesariamente significa que yo voy a recibir exactamente todo lo que yo estoy pidiendo. Y más aún si estoy en una situación donde yo le desobedecí y esas reglas no se pueden romper, que eso lo vamos a ver más adelante, no me quiero adelantar. Pero si tú desobedeciste a Dios, Dios no puede meter la mano y quitarte las consecuencias porque Exacto. primero no te está enseñando a ti y segundo está yendo en contra de sus principios. De eso es lo que se trata. Eso es una ley. Eso es una ley. Y por eso es que vamos a hablar de eso. O sea, dijimos que el dolor interpretado sin la perspectiva correcta destruye la fe. Ahora, mira, sin embargo, mientras que el sufrimiento asumido con discernimiento, el sufrimiento asumido con discernimiento espiritual produce madurez y nos acerca a Dios. Claro que sí. ¿Está bien? Mira la diferencia. Cuando yo interpreto el dolor de una manera incorrecta, destruye mi fe. Y cuando yo asumo una posición de discernimiento correcto, espiritual, de madurez, cuando estoy viendo el dolor, entonces eso me acerca a Dios. ¿Por qué es tan importante entonces tener lo que se le llama un diagnóstico espiritual correcto? Ya lo vemos ahí. Te trae paz a tu vida y tienes una mejor relación con el Señor. Y lo vas a ver como verdaderamente Él es. O sea, bueno, misericordioso. Vas a poder ver el ejemplo que Él te dio, que Él sufrió más que tú. Sí. Pero que aún así Él está contigo. Pero es imposible poder verle a la cara si yo estoy pensando que Él me está abandonando. Imagínate, si de esa misma premisa creemos que Dios nos ha abandonado, entonces ya perdimos una batalla. Claro. Porque estamos creando ahí una realidad paralela que no existe. Y estoy fragmentando mi identidad. Y estoy desmoronando quién soy yo como persona cuando ya Dios dijo quién yo soy en Él. ¿Está bien? Entonces, es importante que tengamos eso. Ok, y para evitar los errores de esta interpretación, lo que nosotros vamos a desglosar son 3 causas fundamentales de sufrimiento
que la Biblia nos da. 3 causas de sufrimiento en el mundo. ¿Cuál es la primera causa de sufrimiento, José? La primera causa es el efecto del mundo caído. Es el efecto del mundo caído. Nosotros vivimos en un mundo maravilloso y hermoso, ¿verdad que sí? Qué bonito, sí. Vivimos en un lugar donde podemos disfrutar la playa, podemos hacer camping, podemos tirarnos de paracaídas, pero ¿y qué si el paracaídas no te abre? Por error humano. Puede ser que no abra. ¿Y qué si te vas de camping y no tienes bear spray, spray de oso, y te llega uno por la noche? ¿Y qué? ¿Y qué? Si vas a la playa y una agua viva se te pega. Pero no tiene que ser una persona precavida. Es increíble lo que nosotros vemos. Este mundo está intertwined, como se dice, entrelazado las cosas bellas con las cosas difíciles. Y entonces, dentro de este primer punto, que consiste este primer punto del efecto del mundo caído, pues tras la caída descrita en Génesis 3, hay una caída en Génesis 3. La tierra entró en un estado de entropía. ¿Qué es entropía? Desorganización física. Y obviamente, como la Biblia nos lo está diciendo, hubo una organización también espiritual, totalmente. Y las interpretaciones, las imperfecciones biológicas, como las mutaciones celulares, las mutaciones que suceden en el cuerpo y el cáncer. Por ejemplo, hay un ejemplo bien chévere que a mí me gusta, que es el de una copia. Tú agarras un papel que tiene una copia original y tú la pones en el printer y tú sacas una copia. Y cuando tú sacas la copia y agarras la copia y quitas el original y pones la copia y sigues haciendo lo mismo, ¿qué pasa con la copia? Va perdiendo su calidad. Va perdiendo su calidad porque es la copia de la copia. ¿Cuántos años de reproducción hemos tenido nosotros? Miles y miles y miles de años de reproducción que nos lleva. Más ese pecado que ya mismo se nos va a leer, que está en Génesis 3, ustedes van a ver, hay imperfecciones biológicas que vienen no porque Dios quiso de esa manera, sino porque hubo una caída en un momento que tergiversó todas las cosas que nosotros vemos. Yo quiero hacer un paréntesis allí. Ujú. Cuando Eva y Adán cometen este pecado, Ujú. y Dios comienza a decirle, esto es lo que te va a pasar, esto es lo que te va a pasar. Él no lo está haciendo desde un tono como que yo deseo que te pase esto, sino que Él le está diciendo, bueno, ahora estas son las consecuencias. Claro, Ese sí. es el tono, Claro, correcto. sí, hay unas consecuencias porque ya Dios había establecido que si ellos hacían esto, el pecado iba a entrar y la muerte y el desorden iba a entrar. Dios le dio a ellos muchas cosas para hacer. Lo único que tenían que hacer era no tocar dos árboles en particular. ¿Está bien? El de la vida, ¿está bien? Y el de la sabiduría, ¿está bien? Entonces, eso era del conocimiento del bien y el mal. Entonces, esos eran los 2 árboles que no podían tocar. Ellos decidieron tocar y desobedecer. Y al desobedecer, básicamente lo que están diciendo, queremos ser como tú no nos vas a decir a nosotros lo que nosotros vamos a hacer. Obviamente es importante entender que cuando el hombre decide ser inteligente en su propia opinión, cuando comete los errores le dejan heridas. Y el pecado le deja heridas. Dios conoce los resultados de las malas decisiones. Pero Dios no comete pecado. No. Y nunca toma malas decisiones. Pero como es todopoderoso y lo sabe todo, Él sabe toda conclusión nefasta que puede tener desobedecer. Pero nosotros no somos así. Nosotros no tenemos ese conocimiento brutal e infinito. Nosotros, para conocer que algo es malo, Tienes que hacerlo, tienes que convertirte. hacerlo y tienes que convertirte en lo que hiciste. Dios sabe que mentir es evil, es malo. Nosotros, no, ellos no sabían. Ellos hicieron lo que tenían que hacer y ahora se convirtieron en mentirosos. Y ahora eso cambia su identidad. Y obviamente, en medio de el punishment que Dios les dio, lo primero que nosotros vemos es misericordia. Porque Él dijo, si hacen esto, de cierto, vosotros moriréis. Y en realidad, ¿qué morimos de viejo, morimos de muchas cosas. ¿Está bien? Y por eso es que Jesucristo vino a resolver este problema de la muerte. Sin embargo, ¿por qué Dios no los mató ahí? Si la primera expresión de amor expresada en las Escrituras es que Dios nos hizo de acuerdo a su imagen y semejanza.
La segunda expresión de amor que yo veo que hizo al hombre copartícipe del proceso de la creación. Y después amó al hombre y le dio una mujer maravillosa, hermosa y bonita, como todas ustedes. ¿Está bien? Y entonces después de ahí, cuando ellos cometen el error, cometen el pecado masivo, y puede escucharse difícil, pero le escupieron a Dios en la cara. Sí. Le dijeron, no te queremos aquí en este lugar. Y Dios le dijo, está bien, si ustedes no me quieren aquí, yo voy a dar 2 pasos atrás y parcialmente el mundo va a correr desorganizadamente porque ustedes no quieren que yo esté presente. Y lo primero que Dios hizo es matar a unos animales para que no murieran ellos. ¿Te acuerdas de la historia? Sí. ¿Qué fue lo que hizo? Mató 2 animales, le quitó sus pieles y los vistió. Y los vistió y les cubrió su desnudez. Y los sacó un mundo a la deriva para que ellos pudieran entender las repercusiones. Pero de ahí en ese momento empezó la misericordia. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a la mujer, tu descendiente le aplastará la cabeza al descendiente de la serpiente y el descendiente de la serpiente simplemente le picará en el tobillo. Y ahí es donde se pronunció por primera vez que vendría un salvador. Desde Génesis ya Dios estaba salvando. Hay gente que dice, ¿por qué Dios le dio un castigo tan severo a Adán y Eva? Para mí esa es una pregunta bien arrogante. ¿Sabe por qué es arrogante esa pregunta? Porque Dios se supone que los matara y los acribillara por haber desobedecido. Claro. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo? Les dio misericordia. Les dio misericordia. Y en ese mismo momento escogió el dar a su hijo en sacrificio más adelante. Desde el principio. Entonces, si nosotros vemos Génesis 3, ¿verdad? Léelo unos poquitos para que tú veas. Va a estar aquí en la pantalla arriba. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios te ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. ¿Está bien? ¿No? ¿Por qué? Porque después van a morir. Porque vendría la muerte como consecuencia. Como consecuencia. La gente a veces no entiende algo fundamental. Que el hombre de hoy, por ejemplo, no peca para hacerse más condenado. Interesante. Sino que ya el hombre está en un estado de condenación. Condenado. Por eso es que todos necesitamos. Todos somos descendientes de Adán por sangre, esos son nuestros padres del pasado y dentro de nosotros tenemos esa semilla de pecado en nosotros. Desde chiquito, un niño tú no le enseñas a hacer, ¿qué tienes que enseñarle? ¿A hacer el bien o el mal? Hacer el bien. Porque desde que nace, ya hace el mal. Los niñitos con su inocencia hacen muchas cosas que tú dices, wow, ese es el ejemplo de algo egocentrista. Sí. Un niñito agarraría una llave y la metiera ahí en el plot de la electricidad. O llora para que la mamá le dé lo que quiera. Entonces, ¿dónde está? Hay que enseñarle, no sé, paciente. No, mira, este es mamá, este es papá. No desobedezca. Porque ya vienen con ese wire de desobediencia desde el principio. Y aunque los bebitos son tan hermosos, ¿verdad? Son tan hermosos. También entonces vemos lo que nos dijo Dios en el capítulo 5, que dice, desde pequeño yo vi su corazón y era que pecaminoso, eran malvados, incluso hasta desde niño. ¿Está bien? Había esa naturaleza interna. Sabemos que cuando eso sucedió y ellos cayeron, el mundo se vino abajo. Y lo que antes no tenía espinas, le salió espina. Lo que antes no tenía una antropía de desorganización, ahora. Porque cuando Dios crea, dice, hizo todas estas cosas y dijo que era bueno. Hizo tal cosa y dijo que era bueno para los ojos. Y dijo esto y dijo aquí, esto es bueno, y de repente cuando entra el pecado, entonces todo se comienza a desorganizar. Entonces ahí donde viene todo lo que son mutaciones celulares por causa de este proceso, los accidentes, los desastres naturales como el resultado de un diseño original distorsionado. Y no necesariamente es un castigo divino directo hacia nosotros, sino es el resultado de la desobediencia. Al sacar a Dios de la ecuación,
el mundo comenzó en una entropía de decadencia. Y en esa decadencia comenzaron a entrar todas estas cosas. ¿Vas entendiendo? Entonces, tanto los justos como los no injustos pasan por estas vicisitudes cotidianas. Todos, todos, todos. El que va a la iglesia y levanta las manos, el que decide, el ateo que decide no creer en Dios, pasa por los mismos problemas porque viven en el mismo ambiente de entropía que sucedió hace miles de años atrás en Génesis capítulo 3. Y Jesús aclaró esto al hablar de los muertos por la caída de la torre de Siloé en Lucas 13. ¿Tú lo tienes ahí? Sí, lo tengo, Lucas 13:4. Pues si nosotros vamos a Lucas 13:4, vamos a ver que hay una historia donde Jesús está corrigiendo a los discípulos que se le acercan y dicen, esta gente murió porque pecaron. Y Jesucristo le dice, no, eso no fue lo que pasó. Ellos murieron ¿por qué? Porque hay en este mundo situaciones que pueden suceder por causa de errores tuyos, pueden suceder por muchas razones, porque vives en un mundo entrópico. Esto es una entropía está en decadencia. Y si leemos esa, ¿qué dice? Búscalo, esa partecita. Lucas 13:4 dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Está diciendo, porque le están preguntando, ¿por qué esta gente murió? ¿Habrán hecho algo que hayan recibido este castigo? Y él dice, no. ¿Acaso ustedes son menos pecadores que ellos más pecadores de ustedes? Eso no es que funciona. Y después sigue leyendo la historia. ¿Cuál es la otra situación que pasa? En Juan 9. Juan 9 es la otra donde está hablando sobre el ciego de nacimiento. Pero está el de la torre de Siloé. Pero también antes de la torre de Siloé tenemos que Pilato mató a unas ciertas personas. Sí. ¿Verdad? Léelo para que tú veas. A ver cómo lo tengo. En este es 13:1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús, les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Pensáis? En realidad, lo que le está diciendo es que todos ustedes están bajo la misma circunstancia. Hay cosas que pasan en la vida. Mira lo que pasó en Venezuela. Qué tristeza, ¿verdad? Triste. Y estoy viendo que muchos por ahí están diciendo que esto es condena de Dios, condena de Dios. Mira, I don't know. Pero en la Biblia dice que Dios mandó a su hijo para que el mundo fuera ¿qué? Salvo. ¿Para que fuera condenado? No, ya el mundo para que condenado. fuera salvo por él. ¿Quién sabe? A lo mejor Dios quería traer alguna corrección, pero mi Dios no es así. Escúchame. ¿Usted no cree que un terremoto puede ser parte de un mundo que está en una entropía de decadencia desde Génesis? Claro. Jesucristo no dijo que en los últimos tiempos habrían terremotos. Claro que lo dijo. No nos dice el apóstol Pablo que el mundo, la tierra está como gimiendo con dolores de parto por el día que llegara su redención. Jesucristo llevó una corona de espinas. ¿Por qué, José? Para mostrarnos que no solamente nos estaba redimiendo a nosotros, sino que a la misma creación la iba a redimir. Entonces es lo que yo le digo. ¿Verdad? Entonces yo puedo estar corriendo, doblarme el tobillo. Eso es parte de mi cuerpo. Tuvo un cortocircuito y me doblé el tobillo. No fue que Dios me metió el pie para que yo me cayera. Cualquiera pudiera argumentar que si algo va a pasar allá, Dios quiso que se te rompiera el tobillo porque no ibas a caer allá. A lo mejor. Pero la realidad es que Dios no necesita hacer eso. ¿Me vas entendiendo? Y veo por ahí muchos diciendo, ¿no? Que Venezuela sí. Entonces, si el juicio de Dios está sobre de Venezuela, porque estaban haciendo di que santería, que si o Ibaná, que si todo lo que te puedas imaginar, todos los dioses que hay por allá, que si aquí, papá, todas las cosas que estaban haciendo. Y por eso, mira, escúchame, sí. Pero es que en Haití también están haciendo eso. En Dominicana y en Puerto Rico también están haciendo eso. En los Estados Unidos, con los abortos que hay aquí, terriblemente. ¿Por qué? ¿Me vas entendiendo? Entonces hay que ser cuidadoso y compasivo. ¿Me vas entendiendo?
de que nosotros estamos viviendo en un mundo que es verdaderamente evil. Claro. Y esa es la consecuencia de hacer un diagnóstico incorrecto. Sí. Idealizamos a Dios. Exacto. Y le damos una personalidad, una identidad que Él no tiene. Ajá. Y yo creo que eso es parte también del enemigo. Porque el diablo quiere que nosotros no veamos a Dios como lo que Él es, que es misericordioso, que Él creó este mundo, que este mundo se cayó y con todo y eso, Él mismo decidió meterse en cuerpo y sangre y pasar lo mismo que nosotros y hasta peor. O sea, eso Sí. es bonito. Pero Imagínate. el diagnosticarlo incorrectamente nos aleja de esa imagen de Imagínate Jesús. ver a todas esas madres y esos padres que perdieron sus hijos en edificios y decir esto es castigo de Dios. ¿Tú crees que eso es compasivo? No. Eso no es compasivo. ¿Sabe? Hay que practicar la piedad, amados, por favor. Hay que practicar la piedad. ¿Me vas entendiendo? Porque entonces nosotros somos desobedientes también. ¿Por qué no nos cae a nosotros también? Claro. Entonces, es evidente que hay que entender esto bien. Para no hacer un diagnóstico y comenzar a acusar y hacer cosas, debemos honrar a Dios y santificar el nombre del Señor en la vida de todas estas personas. En este mundo caído, vamos a tener dificultades grotescas y hay que saberlo. No te vayas de camping sin un arma para protegerte de un puma y de un oso. O de una persona. Tú puedes irte con mucha felicidad y terminar teniendo un montón de picadas de mosquitos y terminar en el hospital. Tú te puedes ir con mucho deseo maravilloso y terminar peor que cuando llegaste y te preguntas por qué. ¿Cómo que por qué? Te fuiste a un mundo que Caído. está hermosamente y maravillosamente y desorganizado y tuviste unas repercusiones porque no te preparaste, porque ya la vida te lo ha dicho, es un mundo que hay espinas, hay animales que están desajustados, hay seres humanos desajustados y puede por la noche meterse alguien a hacerte daño, por eso tienes que tener los ojos abiertos, ¿verdad que sí? Claro. Mira, yo tengo un muchacho que se fue hace un tiempo atrás a una fiesta en el downtown de noche de Orlando. Y resultó que en esa fiesta un hombre se enamoró y le encantó su novia. Y cuando le iba saliendo por ahí dice, me gusta tu novia. Él dice, sí, pero yo la tengo. Y empezaron en una discusión y para hacer el cuento corto, recibió un tiro en una pierna que le rompió el fémur bone 4 pulgadas. Él fue a gozarse Sanamente. en el downtown Orlando, sanamente donde los vampiros están. Y a las 3 de la mañana se buscó un tiro. Eso es obviar la realidad. Eso es obviar la realidad de un mundo caído. Dios, ¿por qué me pasó? Muchacho, te metiste en el downtown a las 3 de la mañana. Gente borracha, gente que solamente sale en el momento de la oscuridad. El enemigo sale en la oscuridad y nosotros no fuimos diseñados para eso. Esas consecuencias vienen por causa de no entender eso. Entonces vemos en Juan 9, hay otro, ¿verdad? Sí, en Juan 9, del 1 al 4, dice, ¿Y lo que dice? al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Miren esto. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya sido ciego? Respondió Jesús y le dijo, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora, mira, esto es bien interesante, José. ¿Sí? Ellos le preguntaron, ¿quién pecó? ¿Sabe? Para que este hombre recibiera esta condenación tan fuerte. Y él dice, no, ninguno de ellos ha pecado. Nadie. Sino que este fue como dice. Respondió Jesús, no es que este pecó, No ni es que sus este pecó. padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nació con un problema congénito. Por causa de un mundo que trae problemas congénitos. Claro. Por nuestra alimentación, nuestras malas decisiones, por no comer bien, por no dormir bien, por lo que sea que haya pasado en el caso de ellos. Ahora, mira qué interesante. Este mundo caído, lo que va a hacer y lo que va a demostrar es que Dios tiene poder para él manifestar su poder. ¿Por qué fue que lo sanó? Para demostrar las obras de Dios, para demostrar que Dios tiene misericordia y que Él puede sanar.
Cuando nosotros mismos creamos un problema, desde Génesis 3 hasta el día de hoy, vemos que la misericordia de Dios se revela en que en medio de un mundo que está en entropía, Dios se va a meter y a arreglar lo que desde nacimiento tenía problemas. Cuando Jesucristo venga por primera vez, ¿qué es lo que tú crees? Por segunda vez, ¿qué es lo que tú crees que Él va a hacer? Esto de la primera vez que vino es un jugo, un entremés, para que el hombre vea el poder y la gloria de Cristo. Pero cuando venga por segunda vez, dime qué va a hacer. ¿Te acuerdas? ¿Qué va a hacer? Va a juzgar y va a conquistar. ¿Qué va a hacer? Va a arreglarlo todo. Va a hacer las cosas nuevas. Génesis 3 es el paraíso perdido. Y cuando Cristo venga la segunda vez es el paraíso recobrado. Trabajando a la séptima potencia de como era antes. Toda esta entropía que vemos es la oportunidad que nosotros vamos a tener para ver a Dios manifestarse con poder, arreglándolo todo de nuevo, para llamarlo. Esto es bueno. ¿Qué nos dice el Antiguo Testamento, Isaías? Si no me equivoco. El león va a poder estar tranquilito. Va a poder sentarte con una serpiente. El bebé va a poder tocar. Va a ser un mundo diferente donde Dios va a traerlo otra vez a su estado original. Pero mientras no estamos en ese estado original, ¿qué va a pasar? Dolor, circunstancia, Sí. sufrimiento. Y como esa es la regla antrópica, ¿verdad? Y ontológica del mundo, entonces yo tengo que ser sabio. Yo tengo que entender que yo estoy aquí y cada cosa que pasa no es que Dios tiene un martillo sobre mi cabeza. O que el diablo también te está atacando en ese caso. No necesariamente, es que hay un mundo caído. Entonces, lo que significa entonces que aquí Jesucristo en Juan 9 lo que hace es separar la tragedia circunstancial de la culpa moral personal. Hay una tragedia circunstancial. El hombre está ciego. Desde nacimiento. El individuo no tiene culpa. ¿Qué culpa tiene? Pero Dios se mete en medio de eso. ¿Está bien? Y lo arregla. Para que los hombres vean cuál es el poder que Dios tiene de cambiar la ontología y la entropía de un mundo a algo maravilloso. Jesucristo, ese es el Dios que nosotros tenemos. El que arregla las cosas. El que arregla las cosas. ¿Tienes más algo que decir de eso? Sí, yo creo que por eso es que esto es bien importante, pastor, cuando nosotros recibimos esta predicación, porque es un antes y un después para nosotros. Podemos ver a Cristo como verdaderamente Él es. El deseo del Señor para nosotros es restaurarnos, es darnos esperanza, que aunque veamos que el mundo se está cayendo o que nuestro cuerpo se va desgastando, que podamos decir, yo tengo una esperanza que el Dios que me pensó antes de que yo naciese va a restaurar todas las cosas que están a mi alrededor y me restaurará a mí y para aquellos que están a mi alrededor también que así lo deseen. O sea, es esperanza. Claro que sí. Y ganas de seguir viviendo. Esa es la idea. Esto te prepara para que no tengas un error de interpretación. Un error, que no cometas un error de diagnóstico espiritual, fatuo. Y cuando veas las vicisitudes que el mundo trae, no te vuelvas loco, culpando a todo el mundo, incluso hasta a ti mismo y a Dios, sino que estás viviendo aquí. Y Dios nos ha dado la salida. En Cristo Jesús, Dios nos redimió de la muerte. Y Dios también va a transformar la tierra que estás pisando para la gloria de su solo nombre. ¿Está bien? ¿Cuál es el punto segundo? El pecado personal, la siembra de la cosecha. Imagínate.